nada, ¿verdad? Mi nombre es Raquel Rojas. Soy diseñadora ambiental con énfasis en iluminación. Por acá les vamos a estar presentando, bueno, la importancia de la iluminación. ¿Ok? ¿Por qué es importante el diseño de iluminación? Básicamente es importante por esta razón. Pues aquí pueden evidenciar que tenemos dos espacios que son exactamente el mismo espacio, simplemente que uno tenemos una salida eléctrica con la temperatura de color inadecuada y en el otro podemos evidenciar donde la distribución, la temperatura de color adecuada y los puntos específicos importantes a iluminar hacen que el espacio se presente de otra manera. Sabemos que es muy bien visto, ¿verdad? En muchos lugares donde proyectos que solo tienen una sola salida eléctrica por temas de ingeniería de valor, que necesitamos bajar costos. Entonces, tal vez entender un poco cómo podemos solventar un poquito eso, resolucionarlo un poquito y de repente de la mejor forma y tal vez sin hacer mayor inversión. ¿Ok? Puntos importantes a considerar. Creo que una de las cosas más importantes es entender que existen características específicas en cada luminaria, por ejemplo, la cantidad de watts, la cantidad de lúmenes, los ángulos de apertura de las luminarias, si es dimeable o no, qué tipo de dimmer usa y digamos la temperatura de color que normalmente se mide en grados Kelvin. ¿Ok? Importante, ¿ok? El wattaje es el consumo de la luminaria. ¿Cuántos watts me va a consumir esta luminaria? No significa que porque la luminaria tenga 9 watts o tenga 10 watts o tenga 100 watts, significa que va a iluminar más, sino que significa que ese va a ser la cantidad de luz que me va a consumir. Por otro lado, tenemos los lúmenes, que esto sí es la cantidad de luz que va a emitir esa luminaria. Yo puedo perfectamente tener un bombillito o una luminaria de empotrar el cielo que tiene 9 watts o 10 watts, pero puede tener desde 500 hasta los 1000 lúmenes. Entonces siempre es saber que más wattaje no siempre es sinónimo de más lúmenes. Yo puedo comprar uno de 9 watts que me ilumina 500, que es muy poquito, o puedo tener uno de 9 watts que me ilumina 1000. Entonces, siempre es importante como tener eso bien claro. Sí, claro, entre más lúmenes va a necesitar más consumo, pero no siempre es así, ¿verdad? En cuanto a los ángulos de apertura, es muy importante porque eso es el foco de la luz. Es decir, si yo voy a elegir una luminaria para un espacio más residencial, yo voy a pensar como en qué tipo de foco necesito para iluminar. Si lo que voy a buscar es una luz general, que lo que necesito nada más que me ilumine de manera plana, o si necesito algo más focalizado, específico, como para iluminar ciertas áreas como paredes o una obra de arte o una escultura. Entonces, saber que ese ángulo de apertura es importante a la hora de elegirlo de acuerdo a lo que yo voy a necesitar en ese espacio y a cómo la persona va a interactuar con ese lugar. En cuanto a lo que es dimerización, lo más importante es entender que hay un tema de compatibilidad. Normalmente tenemos que identificar si en el proyecto se va a instalar un control de iluminación, si solamente se va a instalar de on-off, ¿verdad? Encendido y apagado nada más, con apagadores sencillos. En el caso de que sea con un tipo de control de iluminación y queremos que las luces se puedan atenuar, siempre es importante saber que hay un tema de compatibilidad. Existen diferentes tipos de dimerización, que si es 0,10 voltios, que si es LV, que si es TRIAC. em, Saber que hay un tema de compatibilidad y no siempre que la luminaria sea TRIAC significa que va a ser compatible siempre al 100% con un control que sea TRIAC, ¿verdad? Tenemos que validar este tema siempre con los de controles de iluminación. Siempre se va a recomendar que definan primero qué tipo de luminarias van a elegir. Muy importante saber con quién las van a comprar y a partir de esto llevar toda esa información de fichas técnicas y demás a los de controles de iluminación para que ellos les asesoren de manera correcta cuál es el control que les funciona de la mejor manera con estas luminarias y no al revés. Es mucho más sencillo elegir un control de iluminación que sea compatible con luminarias que ya están establecidas a hacerlo al revés. ¿Ok? Por muchas razones, porque es a veces muchísimo más accesible comprar el control y que contemos un control compatible a buscar una luminaria que sea compatible con ese control por disponibilidad, por temas de que es complicado, no, el mercado no es tan grande y puede tener algunos conflictos en cuanto a eso. Siempre se recomienda también hacer pruebas de ser el caso, ¿verdad? En cuanto a lo que es solo lighting,
Tratamos de que si el cliente lo necesita, se hacen las pruebas correspondientes, pero siempre van a ser esas las recomendaciones con temas de dimerizado. En cuanto a la temperatura de color, siempre va a venir desde los 2700, incluso existen 2400, desde los 2400 kelvins hasta los 5000. Ya temperaturas de color superiores a los 5000 no se recomiendan en espacios que se van a usar de uso diario continuo de prolongadas horas, ¿verdad? Siempre que ronde entre los 2700 y los 5000. Ya si buscan una luminaria que sea 6000 o 6500, ya esto es una luz casi que azul la morada y no se recomienda en espacios de uso prolongado, sino que se recomienda si se va a utilizar, digamos, en espacios de tránsito como carreteras, parques, que son espacios simplemente que vamos de pasada, porque no hay una afectación directa. Ya más adelante lo vamos a ir viendo. Otro tema importante a considerar a la hora de elegir una luminaria, bueno, el CRI, que es el índice de reproducción cromática de las luminarias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eh, es sabido, ¿verdad?, que el color es percibido de acuerdo a la luz natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, eh, tengo una manzana en la luz solar, yo voy a poder ver esa manzana con su color lo más intenso que hay, ¿verdad? Porque es casi que el 100% de esa reproducción. Si yo tengo por ejemplo, que este CRI en el 90%, eso quiere decir que es un 90% de reproducción a lo natural. Si tengo el 80, es un 80% y así va en reducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que la luz artificial, pues, trata de copiar cómo lograr esta reproducción del color de manera artificial. Entonces, este porcentaje va de la mano con la calidad del LED, lo más lógico posible, ¿verdad? Entonces, siempre se recomienda que tratemos de identificar que las luminarias ronden entre los 80 y 90% de reproducción del color para espacios continuos de uso, como por ejemplo habitaciones, salas de estar y demás. Tratar de que el índice sea lo suficientemente alto cuando voy a diseñar o elegir luminarias para espacios como restaurantes o para espacios como centros comerciales, tiendas. ¿Por qué? Porque entre más alto va a ser este índice, más vívido va a ser el color, más real va a ser el color en cuanto a la reproducción natural. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo voy a elegir una luminaria para un restaurante, yo quiero que el usuario llegue a este lugar y pueda ver el producto tal cual sería o que sea vívido para mí, que yo quiera adquirir ese producto, ¿verdad? Ya sea alimentación o ya sea un artículo de uso como calzado, bolsos o demás. Queremos que el usuario realmente tenga ganas de adquirir ese producto. Entonces, entre más alto es el índice, más vívido va a ser ese color y por ende es importante considerar esto en esos espacios. El índice puede ser un poco más bajo si son salas de estar, por ejemplo, que es más habitacional, si son todo lo que son casas, ¿verdad? En realidad podemos andar con un índice del 80% perfectamente, que es lo recomendable. Ya más bajo que eso, pues tiende a haber una afectación bastante clara, si lo pueden ver en la imagen en cuanto al color. Pero es como para que lo tengan ahí bien claro, que en realidad eso existe. Si es una luminaria de calidad, siempre lo van a ver. Cada luminaria tiene que tener, es decir, cada ficha técnica de cada luminaria tiene que tener esta información estipulada y accesible. ¿Ok? Otro tema importante a la hora de considerar adquirir una luminaria es el tema de las certificaciones. A nivel de código eléctrico costarricense, siempre va a ser requerido que la luminaria a nivel eléctrico sea certificada o ETL o UL, por lo menos a nivel del Código Eléctrico de Costarricense. Existen otras certificaciones a nivel eléctrico como el CE y como el NOM, por ejemplo, que es una certificación mexicana, y así como estas hay muchas más. Pero nosotros tenemos un código eléctrico que está regido por el Código Eléctrico estadounidense. Entonces, las que son aceptadas a nivel país, Costa Rica, es o ETL o UL. Nunca vas a encontrar una luminaria que sea ETL y una luminaria que sea UL al mismo tiempo, sino que van a ser o una o la otra. Esto porque, bueno, son laboratorios clínicos bueno, laboratorios eléctricos que lo que hacen es certificar la parte eléctrica de que la luminaria cumple ciertos requisitos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el UL es una certificación, es un laboratorio que lo que hace es como marcar la pauta, es decir,
Las luminarias tienen que estar certificadas en este y este punto, y yo certifico que cumplen estos requisitos. ETL lo que hace es tomar estos requisitos y certificarlos, y decir, sí, verdaderamente esta luminaria cumple los requisitos que la pauta que marcó huele. Son laboratorios distintos, no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente la razón es esta que les acabo de comentar, y debería a nivel de proyectos aceptarse una o la otra, cualquiera de las dos es válida. Esto lo pueden corroborar en la página del NEC, donde pueden ver todas las empresas y laboratorios que están aceptados para poder certificar luminarias a nivel eléctrico y que nosotros sean compatibles con nuestro código eléctrico. Lo otro, sería como la certificación CE, que algunas veces me han preguntado mucho que cómo hacen para diferenciar entre si es China Sport o si es la certificación europea. Bueno, la forma fácil de identificarlo es que las CE son más pegaditas las letras, entre la C y la E hay menos distancia, y la que es certificación está más distanciada a la C de la E. Esta es la forma de identificarlo. Esta certificación hace que las luminarias tengan como un adicional, ¿verdad? Como que se tenga un respaldo adicional en cuanto a certificaciones, más no es relevante en cuanto a código eléctrico. Entonces, nada más como para que lo tengan en cuenta. Igual sabemos que ha sido, digamos, testeada, por decirlo así, de alguna manera, pero no bajo el estándar UL o ETL. Hay otras certificaciones como por ejemplo la ROS, FC, Star Energy y así, SFL también, hay muchísimas más, pero certifican en otras áreas, como por ejemplo en sostenibilidad, emisiones electromagnéticas, y que también le dan un valor agregado a esta luminaria, que hace que la luminaria sea una luminaria que verdaderamente cumple con ciertos estándares y esto hace que tenga un respaldo adicional. ¿Ok? Importante que ver en una ficha técnica, sea una ficha técnica de solo lighting que por lo general son muy robustas, ¿verdad? Tenemos prácticamente toda la información pertinente a la luminaria. Así igual existen de otras marcas que tienen menos información, pero cosas importantes que tienen que considerar y que las fichas técnicas tienen que tener para verificar que realmente estamos adquiriendo un producto que es verdaderamente de calidad, ¿verdad? Vamos a encontrar que necesitamos acá ver que tenemos cuántos watts tenemos, ¿verdad? Cuántos lúmenes va a tener esa luminaria, en qué voltaje funciona, si es 120, si es 277, si es 24 voltios, si es 12 voltios, si es 48 voltios, si es dimeable, qué tipo de dimmer usa, si es triac, si es 0,10 voltios, los ángulos de apertura, como les comentaba, que es importante a la hora de saber por qué elegir una luminaria de acuerdo a la necesidad, si tiene, digamos, cambio de color de temperatura o si ya viene en un color de temperatura específico. Las certificaciones es muy importante, ¿verdad? Todas las fichas técnicas tienen que decir cuáles certificaciones cuenta esta luminaria. El tema de garantía, que me parece que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿verdad? El papel aguanta lo que se le ponga. Entonces, no es lo mismo que me digan, tengo 5 años de garantía y 5 años de garantía y 50.000 horas de uso de una luminaria en un uso diario de 12 horas diarias, ¿verdad? A que me digan que tengo una garantía de 5 años, pero 20.000 horas a un uso de 3 horas diarias. Entonces siempre va a ser lo que se cumpla primero. Eso quiere decir que nunca voy a llegar a los 5 años. Entonces, es una corresponde a la otra. Si me dan una cantidad de años específica que sea congruente con la cantidad de vida útil de la luminaria y a la cantidad de horas de uso diario, ¿verdad? Claramente hay luminarias que dicen 3 horas de uso diario, otras que dicen 10 horas de uso diario. ¿Esto por qué? Porque son luminarias que están hechas para soportar cierta cantidad de horas de uso continuo. ¿Ok? Que ellas necesitan apagarse y descansar para continuar ya al día siguiente con otras 10 horas o otras 12 horas, ¿verdad? Hay luminarias que tienen un usuario diario de 24 horas, como por ejemplo cuando son algunas instituciones que, por ejemplo, hospitales que a veces son uso diario de continuos, tienen que ser de uso diario de 24 horas para que ella la pueda soportar y que vaya de la mano también con su garantía por un tema de que a nivel interno eléctrico ellas tengan los componentes necesarios para poder trabajar tantas horas continuas, ¿verdad? Ok, en cuanto a elección y ubicación de luminarias, bueno, es importante siempre, ¿verdad?, que las luminarias no estén ubicadas sobre las personas, como pueden ver en la primera imagen,
tenemos una salida eléctrica central, que sabemos que muchas veces nos vamos a topar con esto en el mercado. Siempre podemos reforzar de algunas maneras, ya sea con luminarias de mesas de noche o, por ejemplo, poniendo tiras LED en algunas partes, como dando acentos para poder mejor, tener un poco mejor de una distribución más idónea para, digamos, el ambiente como tal. ¿Por qué esto? Porque lo que siempre queremos es lograr este tipo de iluminación. A veces los seres humanos no nos damos cuenta de que estos tipos de iluminación, donde hay paredes oscuras o esquinas oscuras o espacios donde hay demasiadas sombras, nos generan a veces afectaciones. Incluso las temperaturas de color que elegimos de acuerdo a los espacios que habitamos durante el día. Entonces, es importante que, por ejemplo, en una habitación no pongamos una luminaria de 5000K o 4000K porque son luces que son demasiado blancas y que están hechas para el uso, digamos, de actividades más activas, como por ejemplo trabajo o ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver, una temperatura de color que ronda entre los 4000 y los 5000 es como una réplica de la luz entre la luz del día de las, no sé, 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces son horas en las que el ser humano está acostumbrado a que son horas activas, que estoy activo, que tengo que hacer cosas. Si yo en una habitación, por ejemplo, pongo una temperatura de color en este rango, yo puedo tener afectaciones como en el sentido de que puedo tener cansancio visual, trastornos del sueño. Si, por ejemplo, tengo paredes oscuras, nosotros psicológicamente empezamos como a jorobarnos, a sentirnos como que nos duelen un poquito los hombros. Y todas esas afectaciones no sabemos por qué son a veces, creemos que es estrés en algunos casos y a veces son simplemente cosas que están en nuestro entorno y que nosotros no estamos acostumbrados o no estamos hechos para convivir con eso por horas prolongadas. Entonces, siempre se recomienda que las temperaturas de color para espacios como habitaciones ronden entre los 2700 y máximo 3500 si no les gusta tan amarilla. Pero si nosotros compramos una luminaria en luz 3000K y es verdaderamente una luminaria de calidad, vamos a tener una distribución de luz como esta. Y realmente es una distribución de luz que nos hace sentir confortables. No es que nos haga ver que la luminaria por ser 3000 es más oscura, porque tenemos como la idea o caliente. Tenemos a veces la idea de que la luz amarilla es caliente porque en el pasado la tecnología era incandescente y entonces tenemos la idea de que los bombillos de luz amarilla nos dan calor por el tema de que hacemos como esa conexión. Pero verdaderamente la luz amarilla no nos va a dar ni calidez en cuanto al ambiente, ¿verdad? Calor, ni tampoco nos va a dar más oscuridad, porque el color no hace que sea más oscuro. Lo que va a hacer que sea más oscuro, más claro, son la cantidad de lúmenes que tenga esa luminaria. Y si tenemos una buena distribución, vamos a poder ver cada punto de este espacio. Si pueden ver aquí, tenemos todo esto en luz 3000 y aquí tenemos luz 5000 y está más oscuro en la imagen uno que en la imagen 2. Entonces, es una cuestión más de distribución, de saber dónde poner cada luminaria, más que de temperatura de color como tal, ¿ok? Entonces, y como les comentaba, ¿verdad? En este espacio siempre se busca que las luces estén no sobre las camas, sino que estén a los lados, que no haya un encandilamiento a nivel visual, porque eso también genera estorbos y cansancio visual, incluso a veces dolores de cabeza. Entonces, simplemente tener clarito que nunca donde yo voy a sentarme me quede ni sobre mí ni en mis ojos directamente, ¿verdad? ¿Cómo se diseña? Bueno, siempre se recomienda hacer varias capas de luz. Por ejemplo, tenemos la primera capa que sería iluminación general, que lo ideal es que yo pueda hacer esta iluminación y prenderla y apagarla en un solo apagador, que yo pueda tener iluminación de acento, que lo que me hace es iluminar paredes, cuadros, ¿verdad? Que me evite paredes oscuras. Y la otra sería iluminación de trabajo, donde yo puedo poner luces que se apaguen por separado, que yo pueda poner, por ejemplo, ya sea tira LED o spots dirigidos hacia los closets, que si yo voy a poner luces en las mesas de noche para lectura, o por ejemplo en cocinas yo puedo poner luz de trabajo sobre los sobres desayunadores o donde están las cocinas, eso se considera luz de trabajo. Entonces, todo por separado, iluminación general en un toma, en un apagador, iluminación de acento en otro, porque no significa que yo todo el tiempo voy a necesitar iluminación general. Por ejemplo, si yo voy a estar en una sala de juegos o en una sala de estar, no necesariamente necesito tener encendida la iluminación general. Puede que solo con la luz de acento tenga y es un momento de descanso. Entonces se hace por separado, igual que con la luz de trabajo, porque la voy a necesitar solo cuando esté haciendo algo específico en ese lugar.
Entonces, esas serían como algunas de las capas que se consideran que son buenas para el uso diario, dependiendo de lo que se requiera. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, en lo que son centros comerciales o tiendas, ¿verdad? También podemos tener luces de acento en zonas donde las necesitamos, como por ejemplo estanterías únicamente, que las enciendan y las apaguen solo cuando voy a necesitar mostrar algo en específico, y la iluminación general, que es la que se requiere de tránsito general, ¿verdad? También es como nada más tener como esa idea ya en el cerebro de que podemos hacerlo en capas y no necesariamente todas las luces en un solo apagador. Básicamente esto es lo que se busca, ¿verdad? Un espacio de descanso. Si pueden ver, en este caso están encendidas únicamente las luces de acento, serían como iluminación muy tenue en cenefas, tenemos paredes bien iluminadas, ¿verdad? Bajo la cama, tenemos las luces de noche, entonces tenemos un espacio muy cálido para poder tener descanso y que me baje un poquito las revoluciones. Esto nos ayuda a conciliar el sueño muchas veces, que el cerebro entre como en un estado de que ya es hora de dormir, ya es hora de descansar y ya baja un poquito, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener esto bien claro. Que esta sería la primer capa, sería como decir la iluminación general. Iluminación general puedo hacerlo de diferentes maneras, ya sea con luminarias como de este tipo, que son lo que me da una luz completamente plana. Yo puedo ver la luz acá y que no me da ningún efecto, ¿verdad? Simplemente la luz general que me va a ayudar para iluminar todo el espacio. Eso se logra con luminarias como estas, ya sean los paneles comunes, ¿verdad? Que son completamente planos, o los que son un poquito recesados, que quedan como son un poquito metidos dentro del cielo, que me evitan encandilamientos. ¿Qué es lo que tienen que considerar con esto? Bueno, por ejemplo, un panel de estos que lo que tienen es un difusor, no tienen un lente que me dé un ángulo de apertura cerrado, sino que es un ángulo abierto. Entonces, aquí voy a tener hasta de entre los 110 y 120 grados de apertura. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes pueden ver aquí, si yo pongo esta luminaria y la circunferencia que me va a dar de acuerdo a la cantidad de altura que yo la voy a poner, ella se va a ir abriendo. Entre más alto, más se abre, ¿verdad? Entonces, ella me va a dar un cubrimiento total del espacio. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo verlo así en un plano, en planta, y decir, sí, está bien iluminado porque tengo un cubrimiento total. Pero de repente instale esta luminaria a 5 metros y entonces este cubrimiento lo voy a tener de repente a 2, 3 metros sobre mí, y entonces realmente no tengo la cantidad de luz que necesito a nivel de uso, como de piso o de superficies. Entonces, ¿qué pasa? Que una luminaria como esta no está hecha para poderse instalar a alturas excesivas, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a instalar a 2 metros, 2,40 o 3 metros, que es el estándar, digamos, residencial, se puede instalar perfectamente un panel como luz general. Pero si yo ya voy a instalarlo a una doble altura, ya tengo que buscar una luminaria diferente, ¿verdad? En algunos casos las luminarias traen como estos diagramas, que si ustedes pueden ver, ella va diciendo de acuerdo a la altura en que yo instalo la luminaria, cuántos luxes útiles voy a tener y digamos el tamaño de ese haz de luz, ¿verdad? Y si no, pues es un poco fácil, digamos, de entenderlo si nada más lo ponemos así. Ponemos una línea central. Sé que tengo que tirar una línea con un ángulo de apertura de 55 grados para allá, 55 grados para el otro lado, y ya sé cuánto se va a abrir. Y lo puedo ir abriendo de acuerdo a qué altura lo voy poniendo, y así voy viendo qué tanto se abre ese haz de luz. Pero básicamente lo que tienen que entender es que más de 3 metros no lo voy a poder poner, porque si no, no voy a tener suficiente iluminación a nivel de piso. Básicamente lo que se busca con la iluminación general es esto, ¿verdad? Yo tengo una luz completamente plana y como pueden ver aquí en este caso lo reforzaron un poco en paredes con rieles. Este es el caso en el que ponemos una luminaria totalmente sin ángulo de aperturas cerrado, pero entonces ponen un montón en el cielo, se ve contaminado visualmente y verdaderamente, si aquí no hubiera luz natural, ya a la hora de la noche yo no voy a poder ver bien cuánta luz voy a tener aquí porque en realidad no tengo suficiente. Entonces, no importa cuántas luces ponga yo, igual el ángulo se va a abrir un montón y entonces nunca va a llegar suficiente luz a nivel de piso. Entonces pasan cosas como esta, que hay espacios muy contaminados en la parte de los cielos y realmente no es útil. Entonces, a pesar de que es un espacio muy lindo, no es funcional realmente. ¿Ok? ¿Cómo se puede contrarrestar un poco eso? Bueno, con luminarias que tengan ángulos más cerrados, como por ejemplo en este caso. Aquí tenemos estas luminarias que, a diferencia de las anteriores que ustedes pudieron ver, la luz no es tan plana.
Yo puedo ver el haz de luz a nivel de piso, incluso un poquito en paredes. Y este es el efecto que me da cuando cierro el ángulo de apertura, porque puede ser que tenga el mismo consumo en wattaje y la misma cantidad de lúmenes, pero los tengo más cerraditos, entonces tengo más alcance. ¿Ok? En el caso de este, como pueden ver, este es un espacio similar al anterior. Si yo lo pongo en planta, voy a ver que el cubrimiento de la circunferencia de la luz es mucho más reducido, pero tengo mucho más alcance. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, este tipo de luminaria, que es un módulo, que es, digamos, su planta al GU10, pero es más potente, me da más iluminación, voy a tener este alcance a nivel de piso. Y no necesariamente que aquí en estos puntos que se ven como que no están iluminados, no vaya a tener luz. Sí voy a tener luz. Si pueden ver aquí, este es el efecto que da. Son como decir estos puntos que tengo como un poco de oscuridad, pero no es oscuridad del todo, sino que simplemente me da un efecto diferente. ¿Ok? Este sí lo puedo instalar, por ejemplo, en una residencia si tengo doble altura o si es un centro comercial que tiene cielos muy altos o tiendas con cielos muy altos o supermercados igual con cielos muy altos. ¿Por qué? Porque es como si yo agarrara la misma cantidad de luz de la luminaria anterior y la metiera en un embudo. Entonces tengo mucho más alcance porque tengo la misma cantidad de luz, pero focalizada hacia un lugar, ¿verdad? Entonces, este tipo de luminarias hacen que yo pueda tener mucho más alcance. Ahora, es posible también iluminar un espacio de 2 metros de altura o de 3 metros de altura. Con esta luminaria perfectamente puedo hacerlo. Simplemente me va a dar un efecto diferente. ¿Qué pasa? Que bueno, ya yo tengo que saber que cuando yo voy a elegir una luminaria como esta, entre más bajo sea el espacio, más cantidad de luminarias voy a tener que poner para que haya más, cobertura a nivel de pisos, ¿verdad? Porque entre más alto yo lo ponga, él se va a ir abriendo un poco más, entonces voy a tener más alcance y más apertura. Entonces, es nada más entender que esos ángulos van a ser muy importantes a la hora de saber qué es lo que quiero, ¿verdad? ¿Qué quiero elegir? ¿Cuál es el efecto que quiero lograr en ese espacio? Porque sé que a veces hay clientes que dicen, mira, es que yo quiero luz general, pero quiero que se vea como en Pinterest, como las imágenes de Pinterest. Bueno, entonces es un ambiente que es diferente, es un poco más romántico, ahora le llaman, pero se logra con una luminaria como de este tipo, ¿ok? Y no necesariamente tengo que tener un cielo muy alto para instalarla, simplemente es saber que tengo que distribuirla de manera diferente de acuerdo a cuánto se va a abrir esa luminaria. Este es el efecto que básicamente se logra. Si ustedes ven, este espacio tiene aproximadamente una altura de 3 metros. Y si ven, no necesariamente tuve que poner una luminaria de luz general, simplemente usé el mismo spot que tiene una luz más cerradita y me da un efecto diferente en el espacio. Tengo luces muy puntuales en ciertas áreas, se ve muy lindo, es mucho más estético, por decirlo así, y funciona tanto esta como la anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también puedo jugar con lo que les comentaba, que hago una capa de iluminación general con la que es totalmente plana, que tenga un ángulo de apertura 110, 120 y por ejemplo con estas luminarias que tienen ángulos más cerrados, iluminar paredes, ¿verdad? Entonces puedo hacer un juego de ambas y me funciona perfectamente también. Acá pueden ver la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con este módulo tengo mucho más alcance y ven que el haz de luz de apertura a 5 metros va a ser de 270, casi 3 metros de circunferencia a nivel de piso. A diferencia de si que, por ejemplo, yo tengo una de 110, voy a tener 1169, ¿verdad? Centímetros. Entonces, es mucho más grande, es 1 metro 169 centímetros donde yo voy a poder jugar con ese haz de luz y a nivel de cobertura, a diferencia que si, por ejemplo, yo tomo este módulo, le pongo un lente de 15 grados y tengo una apertura de 190 centímetros, ¿verdad? Es mucho más chiquitito. Entonces, básicamente es nada más saber y entender que esos ángulos de apertura me afectan en el momento de elegir para qué espacio lo voy a usar. Entonces, por ejemplo, si a mí me vienen y me dicen, yo quiero poner luces de acento en una pared, bueno, los ángulos son un poco más cerrados. Si es luz general, puedo decidir entre lo que son 110 grados o 36 grados, 40 grados también es aceptable. La cobertura va a ser de acuerdo a la cantidad de lúmenes, de luz de luminarias que yo ponga. Por ejemplo, si los ángulos son más cerrados y pongo más luminarias, pues claro, voy a tener mucho más cobertura.
pero también no hay que excederse, porque puede ser que con solamente estas 6 luces, a diferencia de esta, tengo suficiente alcance y suficiente iluminación, y aquí si yo pongo 8 luces, o sea, 2 luces más, y que tengo todo esto completamente cubierto, pero es tanta la luz focalizada que es excesiva. Entonces, simplemente con que la luz se correlacione, ¿verdad? Un poquito suficiente. En este caso, claro, tengo una cobertura total, siempre teniendo en cuenta que si son espacios muy altos no voy a tener esa cobertura a nivel de piso. Y si los ángulos son muy cerrados, como de 15 grados, esta sí voy a necesitar poder, es decir, voy a necesitar tener que poner muchas más luces para llegar a la cobertura, ¿verdad? Eh, Esto solo si la luminaria se va a instalar a un nivel de altura muy bajo. Si la luminaria se va a instalar a un nivel de altura muy alto, esto va a hacer que esa se vaya viendo y se vaya abriendo hasta llegar a piso, ¿verdad? Entonces siempre es importante que entiendan esa correlación entre uno y otro, nada más. Aquí pueden ver la diferencia en cuanto a cantidad de luxes. Los luxes es la cantidad de luz útil, verdadera, que yo puedo percibir en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que están los watts, que es el consumo, los lúmenes, que es la cantidad de luz que emite la luminaria, y los luxes es la cantidad de luz útil. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo pongo una luminaria en una oficina, y pongo otra a la par, ese haz de luz se va a correlacionar en algún momento, como en este caso. Aquí se correlaciona. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí un luxómetro para medir cuánta luz hay aquí, va a haber más luz en donde se interseca que en el otro extremo. Entonces, esa es la cantidad de luz útil. Yo puedo hacer esas mediciones a nivel de superficie, saber cuántos luces tengo en esa superficie y cumplir con esos estándares de acuerdo a lo que se necesite, porque en algunas ocasiones nos solicitan que tiene que, digamos, en una oficina tiene que haber cierta cantidad de luces a nivel de mesas o cierta cantidad de luces a nivel de piso, ¿verdad? Igual que en los restaurantes, igual que en las tiendas. Entonces, nada más es como entender esto, que si, por ejemplo, yo pongo un bombillo, voy a tener menos luz, que si yo, por ejemplo, pongo un módulo con 12 watts a una altura de 5 metros, va a ir incrementando de acuerdo a la cantidad de lúmenes que tenga y la cantidad de luces como se correlacionen a nivel de piso, ¿verdad? Ese es básicamente el principio que hay que entender. Aquí pueden ver como el ejemplo, tenemos tanto el GU10, ay, disculpe, el GU10, el módulo de 12 watts que existe, el de 18 watts también, que es mucho más potente, y el módulo de 18 watts con el lente, que tiene mucho más alcance y mucho más iluminación a nivel de piso, si estamos hablando de alturas excesivamente altas. Ok, la otra manera de iluminar, ¿verdad? En cuanto a lo que son em, puntos como muy focales, si tenemos en paredes, ya sea cuadros, o si estamos iluminando tipo museo, o si es una casa de habitación que tiene cuadros decorativos o obras de arte ya de artistas formales, ¿verdad? Siempre es importante nada más entender cómo funcionan este tipo de luminarias y que existe también, porque se puede instalar desde rieles magnéticos, spots dirigibles, cosas más puntuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que entender con respecto a esto? Bueno, básicamente hay que saber que las luminarias que son dirigibles no, por lo general no tienen un movimiento mayor a 30 grados. Es decir, si yo tengo una luz acá y yo lo muevo, necesito saber que 30 grados es lo máximo que lo voy a poder mover, ¿verdad? Entonces, importante entender qué tan lejos voy a poner esa luminaria, de acuerdo a qué. Entonces, si yo sé que ya no puedo moverla más de 30 grados, no la puedo poner demasiado cerca, porque si yo la pongo muy cerca de las paredes y voy a tener un manchón de luz en la pared, ¿verdad? Entonces es importante alejar un poco esa luminaria, pero también va a tener que ver ese ángulo de apertura de la luz que me va a emitir. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo decido poner un riel, sé que voy a tener una carcasa y voy a tener una fuente de luz en la parte interna de esa carcasa, ya sea que sea una luminaria de LED integrado con un LED como tal, como un lente, o que ponga una luminaria con una carcasa y con un bombillo GU10 adentro, ¿verdad? Entonces, saber que si voy a ponerlo con un bombillo, el bombillo tiene mucho menos lúmenes porque el GU10 es más chiquitito. Entonces, no puedo alejarlo demasiado porque no voy a tener suficiente alcance en cuanto a cantidad de iluminación, porque la fuente de iluminación no es tanta, que además tiene un ángulo de apertura como aproximado de 40 grados, entonces que no, el ángulo no es tan cerrado como para ponerlo tan lejos y que tenga mayor alcance.
Entonces, siempre entender esto, ¿verdad? Que si yo necesito alejar mucho la luminaria por alguna razón, tengo que saber que ese ángulo de movimiento son 30 grados y que el haz de luz también va a influenciar. Entonces, si yo tengo un haz de luz muy cerrado de 15 grados, lo puedo poner mucho más lejos y voy a tener mucho más alcance. O sea, el principio es el mismo que lo que venimos viendo, simplemente que ahora vamos a agarrar ese ángulo de apertura de los lentes de los LEDs y los vamos a poder mover 30 grados, ¿ok? Es básicamente ese es el principio. Uno va a ir correspondiente al otro, ¿verdad? Igual en cuanto a altura, si yo tengo una luminaria que tiene un ángulo más abierto, puedo acercarla un poquito más y acercarla un poco más a la pared porque sé que voy a tener un ángulo mucho más abierto, voy a poder tener como ese alcance. Si yo tengo que alejarme, entonces el ángulo tiene que ser más cerrado. El principio es el mismo, simplemente entender que no puedo mover más de 30 grados, ¿ok? Si la pongo muy cerca, no voy a poder ponerla completamente hacia abajo de repente, pero voy a tener un manchón en la pared. Si la pongo muy lejos, recuerda que no lo puedo mover tanto hacia arriba porque no voy a tener alcance en ángulos de 45, ¿verdad? Entonces, simplemente eso es lo que hay que entender. ¿Qué pasa con esta? Por ejemplo, esta se puso una luminaria muy cerca, entonces, aunque el ángulo de apertura es bastante amplio, yo voy a tener una mancha en la pared. Entonces, se recomienda alejarse un poquito más, ¿verdad? Simplemente entender cuál es el efecto que da de acuerdo a lo que hacemos, incluso hacer pruebas antes de instalarla completamente si no se sienten seguros, pero básicamente eso es lo que hay que entender. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso que es un museo, alejaron las luminarias lo suficiente para tener mayor control de ese haz de luz. Y si pueden ver, tengo justo la luz en el punto focal que necesito y los espacios oscuros son justo los que requiero para que no haya contaminación visual y se ilumine justo lo que necesito. Este principio de museo es lo que se busca cuando uno va a instalar una luminaria, por ejemplo, en una tienda, porque necesito que el consumidor vea exactamente lo que estoy iluminando y que eso sea lo que me llame la atención. Entonces, esto es el tipo de iluminación que se busca, que se logra como pudieron ver con rieles, con luminarias dirigibles, con luminarias tipo spots. Hablando un poco de rieles, ¿verdad? Estos rieles son un poco más residenciales, pero funcionan. En cuanto a que si quiero, digamos, tener luminarias dirigibles o si es algo total y completamente estético. Este es un tema que se ha tocado bastante por el hecho de que ahora está como muy de moda los rieles magnéticos. Por lo general, los rieles magnéticos son luminarias que requieren driver. En el caso de estos, los nuestros de Solo Lighting son de 48 voltios. Ellos usan claramente drivers de 48 voltios, que hay de 100, de 150 y de 240 watts. Básicamente el principio es este. Yo visualmente puedo hacer lo que yo quiera. Es decir, como pueden ver aquí esta configuración que viene en cielos, tiene aquí una forma que me genera como un ángulo de 90 grados en horizontal, un ángulo de 90 grados en vertical y otro ángulo de 90 grados en horizontal. Entonces, yo esto lo puedo lograr con uniones. Básicamente las uniones requieren una unión estética, que es para que se vea la continuidad entre un riel y el otro, y una unión eléctrica, que lo que hace es pasar la parte eléctrica de un riel al otro, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se requiere para hacer las uniones, ya sea de manera lineal o de manera en L vertical o horizontal. En cualquiera de los dos casos, esos son los requisitos, básicamente. Ok, ¿cómo calcular el driver para estos rieles? Básicamente, el principio es saber cuántas luminarias, cómo se va a diseñar realmente, cómo se va a instalar y cuántas luminarias voy a requerir. Entonces, tengo que tener bien claro cuáles son las luminarias que voy a instalar porque esto va a ser lo que dé la totalidad del tamaño de ese driver. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 6 luminarias, ¿verdad? De estas 6 luminarias, cada una tiene su cantidad de watts. Yo lo que voy a hacer es sumar la totalidad de ese wattaje y a esa totalidad le voy a sumar un porcentaje adicional por caída de voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que tengo 68 watts en total, ¿ok? A estos 68 watts se le sumó este 20%. Con este 20% me dieron 82 watts. Entonces yo sé que mínimo voy a necesitar un driver que no tenga menos de 82 watts.
En este caso sería un driver de 100 porque existen de 100, de 150 y 240. Si yo a esto le pongo un driver de 100, lo que va a suceder es que yo tengo un mínimo. Yo no voy a poder ponerle más luminarias en ningún momento porque si no ya el riel va a dejar de funcionar. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el cliente quiere poder, porque estas luminarias son magnéticas, literalmente tú tienes el riel, lo pegas y ella ya queda ahí. No, no tiene ni pincitos ni nada, nada más lo pongo y lo quito, lo pongo y lo quito. Entonces el cliente puede manipularlo muy fácilmente. Entonces siempre tienen que tener el cliente muy claro de que estos no se pueden modificar en cuanto a que no, si yo tengo, por ejemplo, un driver conectado aquí, yo puedo dentro de la capacidad de todo este riel que me lo va a soportar, cambiarla de lugar. Eso sí lo puedo hacer. Pero si yo tengo otra línea con otro driver en otra parte, yo no puedo quitar una luminaria de aquí y pasarla para allá o una de allá y pasarla para acá. Porque eso va a hacer que ya el driver no lo soporte. La cantidad de watts lo saqué con las luminarias que estaban previstas para esa, digamos, configuración. Entonces siempre es importante que el cliente tenga bien claro esto. Si el cliente quisiera en un futuro hacer modificaciones, lo ideal es que entonces consideren en comprar un driver mucho más grande. ¿Para qué? Para que tengan un colchón más grande y entonces esas modificaciones se puedan lograr. Pero siempre es bueno que lo tengan como muy claro. Igual nosotros siempre los vamos a apoyar, ¿verdad? En el caso de que estén pensando en instalar esto en algún momento, si necesitan hacer alguna consulta con respecto a esto, igual me pueden contactar a mí y con mucho gusto, pues ahí vamos de la mano, incluso en cuanto al diseño de la configuración también. Entonces, ahí lo vamos viendo. Otra cosa importante a considerar con este tipo de luminarias es que, por ejemplo, normalmente las luminarias que requieren driver y se van a dimear, digamos, a atenuar, casi siempre viene el atenuador o el dimmer, ¿verdad? El driver después y luego vamos a la tira o al aparato que sea el que queremos dimear, ¿verdad? En el caso de estas, lo que se dimea es directamente el riel. Ya no voy a necesitar pasar el dimmer por el driver, sino que va directamente el dimmer hacia el riel. Entonces, el driver lo que va a hacer es simplemente hacer la conversión de electricidad de 120 a 48 voltios y el dimmer me va a atenuar las luminarias que estén conectadas a esos rieles. Básicamente es así. Si ustedes ven, en realidad no es tan complejo, simplemente es nada más tener bien claro esto. Si esto está bien claro, realmente no hay como mayor complejidad. En cuanto a la instalación, bueno, como lo pueden ver aquí, estos son rieles que básicamente lo que ves es nada más el canalito. Ellos tienen dos pestañitas que quedan en la parte interna, que es lo que hace que se puedan, básicamente instalar, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea del riel magnético. Sé que es como un tema a veces un poco polémico, entonces sí quisimos como tocarlo por acá, como para que lo tengan bien claro. Igual al final podemos ver si tienen algunas dudas. Pieles que existen, tipos de luminarias que existen para estas, bueno, existen desde blancas hasta negras, ¿verdad? Entonces algunas solamente en acabado negro, existe el que es de empotrar, el que es de sobreponer. Em, Hay diferentes configuraciones para cualquier uso, ya eso va a depender, digamos, en cuanto al diseño del cliente, pero básicamente lo que les expliqué es lo que es como más tedioso y lo que tienen que como tener un poquito más claro. ¿Qué se puede lograr? Bueno, se puede lograr cualquier cosa, ¿verdad? Es como pueden ver aquí son luces focales que se puede lograr con rieles de este tipo. Este ya es el riel común, el que normalmente buscamos cuando vamos a diseñar una tienda y así. Entonces, este es el riel que normalmente se instala. ¿Qué pasa con rieles como estos? Bueno, ¿se acuerdan que al principio les estuve comentando de que algunas ocasiones, por ingeniería de valor en los proyectos, lo que hacen es que para tener menos producción en cuanto a uso de las personas instalando, electricistas instalando, a veces evitan tener que poner muchas luminarias para no tener tanto gasto en cableado eléctrico, en personal y, bueno, en otro montón de áreas, ¿verdad? Que a veces es el consumo humano, por lo general. Entonces, ¿qué pasa cuando en un espacio tenemos una sola cometida eléctrica y necesitamos pues, solventarlo de alguna manera y ver cómo hacemos para lograr que ese espacio esté lo suficientemente bien iluminado sin tener que invertir de más en electricidad? Bueno, existen este tipo de rieles, que es el riel convencional, que me permite con solamente una salida eléctrica yo poder diseñar cualquier configuración con uniones en L, con uniones en I para yo lograr poder tener toda una retícula de iluminación en el espacio
sin tener que hacer mucha más instalación a nivel de cielos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se busca. Por ejemplo, este riel soporta hasta 2400 watts, entonces básicamente yo diseño lo que necesito, ¿verdad? A dónde necesito tener alcance de iluminación, hago una retícula y ya con eso sé que con solo una cometida eléctrica voy a tener mucho más alcance. Entonces, básicamente es nosotros saber también hasta qué punto podemos solventar eso. Existen muchas luminarias de este tipo que, como les digo, con solamente tener una salida eléctrica podemos hacer esta configuración y darle una solución al cliente para que quede satisfecho, feliz, porque como pudieron ver, la luz es algo muy importante en el día a día, en especial si son espacios como oficinas y así, que a veces se necesita reducir un poco en cuanto a electricidad, pero no necesariamente hay que bajar en cuanto a luminarias porque no siempre hay que poner demasiadas, ni demasiadas cometidas eléctricas para lograr lo que se requiere. ¿Ok? Básicamente esta es la idea, ¿verdad? Si por ejemplo yo tengo esta tienda, ustedes pueden ver que todas las luminarias están direccionadas junto a los puntos que yo necesito que el cliente lo vea como puntos focales, como puntos guía para que haya un recorrido. Entonces, la iluminación, a pesar de que es algo que a veces no vemos tan detalladamente, creo que es una de las cosas más importantes de entender que es muchas veces lo que hace que un espacio sea lo suficientemente acogedor o lo suficientemente llamativo o lo suficientemente versátil de acuerdo a lo que se va a hacer. Entonces, ustedes pueden ver, aquí en este caso se pusieron los rieles individualmente, pero perfectamente yo pude hacer uniones entre un riel y el otro, teniendo una sola cometida eléctrica y logrando exactamente la misma cantidad de luces, ¿verdad? Entonces, si pueden ver acá, tenemos los espacios que son de tránsito un poco más oscuros, porque lo único que necesito es que el cliente pueda tener claridad de dónde, por dónde tengo que caminar, más los puntos importantes de iluminación son las superficies, ¿verdad? Y los productos. Entonces, básicamente esto se puede lograr con este tipo de luces, ya sea rieles o si tenemos un poco más de presupuesto y queremos ver menos contaminado visualmente los cielos, también pueden ser con luminarias empotradas y dirigibles. Se puede lograr de igual manera. Ok, el otro tema que es importante también son lo que son tiras LED. Para tiendas, por ejemplo, muchas veces en lo que son percheros se busca que poner tiras LED porque hace que dé un punto focal fuerte también, que son luces más de mostrar, son luces de trabajo. Por ejemplo, en estanterías también se busca mucho poner tiras LED, ¿verdad? Pero básicamente las tiras LED se pueden poner donde ustedes se les dé la imaginación. ¿Por qué? Porque ahora existen perfiles para poner en cenefas, existen perfiles para empotrar, perfiles para poner en rodapiés. O sea, la imaginación básicamente es el límite. ¿Qué es lo que hay que considerar? Bueno, por ejemplo, perfiles para el tira LED existen muchísimos. En este caso, como pueden ver, existen estos perfiles que son hay algunos de empotrar, otros de sobreponer, pero si ustedes buscan en el mercado, normalmente los perfiles tienen ya un espesor que a veces es un poco complejo porque tenemos que buscar dónde están las cerchas o dónde están la estructura de las láminas de gypsum, ¿verdad? Entonces, para poder yo instalar el riel y poder atornillarlo a esa estructura. Ahora nosotros hicimos estos rieles que tienen el mismo espesor que la lámina de gypsum para evitar ese conflicto y poderlo instalar como ustedes gusten. Simplemente nada más tienen que saber que la tira LED que se va a instalar dentro de este perfil tiene que ser una tira que tenga una luz difusa para que los puntos del LED no se vean. ¿Por qué? Porque entre más cerca están los puntos de LED de los difusores de los perfiles, más se ven los puntos de luz. Digamos, si la luz es totalmente difusa, esa luz va a hacer que el difusor que ya trae el perfil nada más expanda la luz, ¿verdad? En cuanto a ángulos de apertura, claro que sí. Por ejemplo, si yo voy a poner un perfil que es esquinero y tenemos un difusor que es cóncavo, ese difusor va a hacer que la luz se me reduzca un poquito, que si la luz que si digamos la tira LED tiene 120 grados de apertura porque no tengo ningún ángulo, esa concavidad del difusor me va a reducir entre un 90 o un 100. ¿Ok? Em, de igual manera, si el perfil es pequeñito, ¿verdad? Puede haber una reducción, pero realmente eso, pues normalmente las tiras LED son más decorativas que, digamos, o decorativas o luces de acento que más de iluminación general, entonces tal vez los ángulos de apertura no sean tan críticos, pero sí, nada más es como para que lo tengan ahí un poco bien clarito.
Ok, en cuanto a lo que son tiras LED, que son IP20, digamos su grado de protección es para uso interior, existen muchísimas, ¿verdad? Básicamente que diferentes que tengan que conocer y que nos dan como versatilidad en cuanto a elegir una luminaria de tira LED, sería como esta que es con el difusor que les comentaba, que hace que no se vean los puntos de LED, sino que es una línea continua. Tenemos también la que es flexible, porque en muchos casos me han llegado a preguntar muchísimo, bueno, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un perfil que hay que venir desde el cielo y bajar por la pared, o que me da ese ángulo de 90 grados, o de repente tengo ya definitivamente un cuadrado en el cielo que el cliente quiere que sea un cuadrado perfecto y tengo ese ángulo 90 y necesito hacerlo con perfiles? Bueno, las tiras que son flexibles como estas se pueden doblar para cualquier parte y me deja a mí lograr digamos, esos efectos, ¿verdad? También existen luces como las SPI, que ahora está como muy de moda en la parte juvenil, que quiero que la luz se mueva con el movimiento de la música, que con una aplicación. Específicamente no se les llama Smart, sino que son luces SPI. Se usan claramente ellos tienen su propio conector, ya cuando puedan ver las fichas técnicas se van a dar cuenta de básicamente cómo funcionan, pero es básicamente, a la nivel de instalación, es básicamente lo mismo que cualquiera, simplemente saber que estos productos sí existen y que se pueden solventar, que tienen un precio pues muy accesible por lo general y que están ahí, que se le pueden dar la solución al cliente y que eso va a hacer que los clientes de ustedes queden pues felices con ustedes y con lo que ustedes les están ofreciendo y con lo que ustedes, las soluciones que ustedes dan, porque normalmente es mucho parte del servicio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con tiras, por ejemplo, que se requieren en algunos casos que les dicen, bueno, pero es que quiero instalar tiras detrás del espejo del baño? Bueno, que el grado de protección corresponda. Las luces que son IP20 no protegen nada, es decir, ella siempre se va a tener que instalar con perfil de aluminio porque el perfil la va a proteger del polvo. Si necesitan algo que lo quiera poner sin ningún perfil ni nada, voy a necesitar un grado de protección un poquito más alto, como mínimo una IP40. Y si no, el grado de protección puede ser IP65. Este IP65 lo que me va a proteger es contra humedad y polvo. Ella trae como un recubrimiento en la parte superior que es como un hule, ¿verdad? Y eso va a evitar que la tira se dañe si recibe humedad o si ya está, digamos, expuesta al polvo constantemente. Cosas que tienen que saber con respecto a las tiras LED. Por lo general, lo van a encontrar en cualquier mercado, vienen en rollos de 5 metros. En el caso de Solo Lighting, bien, sí existen rollos más largos, vienen como en carruchas, pero el asunto es que normalmente los drivers no soportan más de 5 metros lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo necesito poner un tramo de 10 metros, no puedo hacer los 10 metros continuos. Yo puedo perfectamente tener un driver que tenga 300 watts, que igual no voy a poder poner 10 metros continuos. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz, de electricidad que necesito que llegue hasta la última LED de la tira no va a llegar. ¿Ok? Esto porque hay caída de voltaje por distancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se conectan las tiras de manera paralela, como por ejemplo en este caso. Si lo que yo voy a iluminar es una cenefa, yo pongo un driver en una esquina y conecto 5 metros a un lado y 5 metros al otro. Igual, en la otra esquina pongo otro driver y pongo 5 metros a un lado y 5 metros a otro. Entonces tengo ya de forma paralela, estoy solventando, digamos, la cenefa completa. Importante, bueno, normalmente las tiras LED se cortan, las que son IP20 se cortan cada 5 centímetros. Entonces, siempre considerar que los tramos sean correspondientes, ¿verdad? Porque a veces el cliente dice, quiero que el tramo sea de 51,05 y ya sé que no lo voy a poder lograr o va a tener que ser de 55,5, ¿verdad? Entonces, es importante entender nada más eso, ¿verdad? Que sí hay un límite en cuanto al corte de las tiras. Normalmente las que son IP20, que no tienen ningún tipo de recubrimiento, es muy fácil de instalar, se corta con tijera, trae los conectores que son unos pincitos, es muy fácil de instalar. Y las tiras que son con grado de protección, como la IP65 o las IP67, sí, por lo general deberían de salir armadas de las bodegas porque ellas tienen que tener un tratamiento a la hora de conectarse y de sellarse para que de verdad esa tira tenga ese grado de protección. Si esa tira no va bien sellada, el grado de protección verdadero no existe. ¿Ok?
Por ejemplo, si lo que yo quiero es hacer una cenefa completa con una sola cometida eléctrica, entonces es mucho más sencillo elegir una manguera. ¿Por qué? Porque las mangueras son 120 voltios, entonces yo puedo conectar en un extremo y puedo conectar hasta 50 metros lineales con un solo conector. Es mucho más sencillo. ¿Qué es el tema aquí? Que bueno, que como es manguera, ella no se puede doblar en ángulos de 45, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Existen uniones en L, sí existen uniones en L. El problema que es que las tiras se cortan cada 50 centímetros. Entonces, yo voy a tener que hacer coincidir esa unión en L y que me coincida con el corte de la tira. Entonces, simplemente eso es lo que tienen que tener claro. Si la cenefa, pues me permite, digamos, que no sea 90 grados exactamente y que tengo como ahí un espacio suficiente para que quede como de manera cóncava, entonces es mucho más sencillo instalar lo que es manguera. Si no, pues sería IP20, ya sea haciendo las uniones con conectores o usando una tira LED que sea flexible. ¿Ok? Básicamente esta es la idea, ¿verdad? En cuanto a las tiras LED, que si son, por ejemplo, en cenefa se puede usar manguera, siempre que se vayan a instalar tiras en los baños tiene que tener su grado de protección. Si son tiras que van en cenefas, puede ser IP65, pero si yo voy a poner tira LED en un nicho, por ejemplo, aquí donde puede tener acceso a agua, tiene que tener un grado de protección completamente para exterior, que en este caso sería IP67, ¿verdad? Nada más eso es como lo que tienen que tener claro. Tenemos, por ejemplo, perfiles, como les comentaba, que me dan como luces más de trabajo, ¿verdad? Que, por ejemplo, este perfil que es un perchero, literalmente, simplemente el difusor se quita y se le instala la tira LED por dentro. Existen perfiles flexibles también, que lo que me permiten es poder hacer este tipo de configuraciones con tira LED flexible y con perfiles flexibles, ¿verdad? Simplemente saber que existen diferentes tipos de perfiles. En el caso de esto, que me han preguntado muchísimo también, cómo hacer para poner tira LED en cielo suspendido. Existen dos formas. Existe tanto, bueno, ahora manejamos el perfil de aluminio que es mucho más pequeñito, entonces se puede poner de sobreponer y es imperceptible que no está empotrado porque es muy, muy delgadito. Pero también existe un tipo de luminaria que es lineal que ya está diseñada para ponerse en cielo suspendido. Entonces ella es pequeñita y tiene unos clipsitos que lo que hace es que se prensan en los cielos suspendidos. Entonces la forma de solventar estas cosas sería de esta manera, sabiendo que nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer siempre realmente es ayudarle al cliente a lograr justo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Eso es como lo que se busca, no por lo general. Ok, hablando un poco sobre lo que es buscar un poco reducción en cuanto a instalaciones eléctricas, esta es otra luminaria que me permite algo similar que los rieles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto funciona tanto para casas de habitación como para oficinas. Normalmente se usan más en oficinas porque son estéticas y porque tienen muchísima iluminación. Pero ¿qué pasa con este tipo de luces? Bueno, que al igual que con los con los rieles, nosotros podemos con una sola cometida eléctrica hacer configuraciones. Entonces, me ahorro muchísimo dinero en cuanto a la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso existen las luminarias de 120, existen de 60, de 120 y de 240. Entonces, por ejemplo, las de 60 son de 25 watts. Eso quiere decir que las de 60 puedo interconectar una con otra hasta 30 piezas. Si yo pongo una de 120 y puedo interconectar una con otra hasta 15 piezas, que son las de 50 watts. Y las de 240, que son de 100 watts, puedo interconectar una con otra hasta 7 piezas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo las interconecto y simplemente con una salida eléctrica ya con eso logré iluminar un espacio completo. Existen incluso uniones en L, que igual es del mismo tipo de luminaria, es decir, se va a iluminar la L también que me permite como hacer otro tipo de configuraciones, ya sea un cuadrado, un rectángulo o una forma, ¿verdad? Que a veces en cuanto a diseño la gente pues les gusta mucho. Son súper fáciles de instalar, que a veces también es un tema que es muy, pues a considerar, ¿verdad? Bueno, sí, se pueden interconectar, pero ocupan accesorio de esto y un accesorio de lo otro. Bueno, en el caso de estas, ya ellas vienen predeterminadas nada más para quitar la tapita de un lado, la tapita del otro, conecto los cablecitos y eso fue todo. ¿Ok? Entonces, siempre saber que es importante también el tema de que se puede lograr a un bajo costo, porque sabemos muchas veces que lo que nos piden es pues bajar costos de alguna manera.
Estas se pueden instalar tanto suspendidas como empotradas como de sobreponer. Entonces, básicamente es lo que ustedes gusten. Lo que estuvimos conversando, por ejemplo, en cuanto a lo de que es habitacional y comercial, en la temperatura de color, lo que es habitacional siempre se recomienda que ronde los 2700 máximo 3500 y lo que es comercial y oficinas, que no sobrepase los 4000 kelvins. Porque en especial en oficinas, si la luz es demasiado blanca, al final del día el trabajador se va a sentir extremadamente cansado. O por ejemplo, si yo voy a un Fresh Market o yo voy a un, no sé, a un Bindi, si yo tengo exceso de, o a un restaurante, si yo tengo exceso de luz blanca, llega un punto donde dice estoy exhausto y quiero salir de aquí. Entonces, en espacios donde yo tengo que pasar más tiempo o es un espacio más comercial que quiero que el cliente permanezca más tiempo, buscar que la luz sea una luz que sea idónea para que el cliente quiera permanecer más en ese lugar. Entre más blanca la luz, más incómoda es y más rápido me voy a querer ir. Y si es una oficina, en la oficina necesitamos que el empleado esté activo, pero que no esté cansado mentalmente. Entonces necesitamos una luz correspondiente a eso, que por lo general es 4000. ¿Ok? Básicamente este tipo de luminarias tienen el mismo principio, ¿verdad? En cuanto a cuántas elegir para el espacio, tienen igual el ángulo de apertura muy similar a un panel LED, ¿verdad? Anda entre los 110 y 120 grados. Y de igual manera, ¿verdad? Si yo lo que necesito es tener más alcance, bueno, en el caso de estas se pueden poner de suspender, entonces las bajo un poquito para que tenga alcance más a nivel de piso. En el caso de estas, por el tema que les comentaba, igual que normalmente se instalan en oficinas, para evitar paredes oscuras y evitar tener más cometidas eléctricas y también evitar que haya cansancio visual, tenemos este tipo de luces que nos permiten tener, por ejemplo, ya normalmente ilumina al 100% hacia abajo, pero también tengo la opción de ponerle un módulo en la parte superior y voy a tener 70% de iluminación hacia abajo y 30% de iluminación hacia arriba, evitándome paredes oscuras, cielos oscuros y evitar esos cansancios que les estaba comentando. ¿Ok? Básicamente lo que se busca es esto. Estas luminarias son bastante robustas, así que me permiten que haya suficiente iluminación a nivel de mesas, que es lo que se busca normalmente entre los 500 y 700 luxes para oficinas. Otro tipo de luminarias que se pueden usar para lograr este tipo de proyectos, ¿verdad? Todo lo que son backlights, ¿verdad? Paneles que, bueno, por lo menos en el caso de estos tenemos el cambio de color de temperatura para elegir si lo queremos de 3000 o de 5000. Tenemos también el tema de que se puede, digamos, con un chip, sí, con un conectorcito se puede mover si quiero que sea de 30 watts, de 35, de 45 watts, así tenemos menor consumo. Eso es muy importante a veces para el cliente. Tenemos, por ejemplo, al mismo costo de un backlit, tenemos el trofer que me da mucho más iluminación si lo que voy a iluminar son espacios muy altos y tenemos ángulos más cerrados también. Estos tipos de luminarias se pueden instalar tanto de suspender como de sobreponer, como de empotrar con los kits correspondientes. Tenemos el Tigre, que es la que les comentaba, que es la que me ayuda como a solventar la necesidad, digamos, de los cielos suspendidos, que me genera como ese efecto de tira LED. Los track lights, ¿verdad? Que es lo que estuvimos hablando, que con una sola cometida, al igual que la que es lineal, con una sola cometida eléctrica voy a poder generar una configuración completa, iluminar un espacio grandísimo y no voy a tener que invertir en demás, son fáciles de instalar, que eso es como la idea, ¿verdad? Que nos simplifiquemos mucho en ese sentido y no tanto en gastar de más. Igual existen las luminarias convencionales, ¿verdad? Las que son de tipo iluminación general, que me da el mismo efecto el de la del principio, que tengo simplemente que lo que pasa aquí, que por ejemplo en este caso las luminarias son mucho más robustas y tienen mucho más potencia porque son para zonas comerciales. También existen, no es lo mismo poner una luminaria este tipo slim, que es, no, que es la residencial normal que encontramos en todas partes, ponerla en un centro comercial por incluso lo que les estoy comentando de la cantidad de horas de uso diario. Estas por lo general tienen una cantidad de horas de uso diario más extendida porque son para uso comercial, por eso son más robustas y por eso ellas están diseñadas justamente para tener un uso diario continuo mucho más grande, ¿ok? En cuanto a lo que es iluminación exterior, tenemos pues diferentes, pues es muy amplio, ¿verdad? Todo lo que es exterior.
Normalmente para lo que es exterior se recomienda que ronde entre los 2700 kelvin y los 3000. ¿Esto por qué? Porque si ya el ser humano no está hecho para estar en luces que sean de 5000 en adelante, mucho menos a nivel natural vamos a tenerle, digamos, en especial porque normalmente las luces de exterior se encienden de noche. Salen los animalitos que son de nocturnos y vamos a tenerles luces extremadamente blancas cuando ellos no están listos para eso. Entonces, siempre se recomienda entre 2700 y 3000, nunca mayor a eso. Todo lo que son piquetas, le llamaremos nosotros, o también existen como tipo reflectores, ¿verdad? Hay de tanto de 24 voltios como de bombillo. Normalmente cuando son de 24 voltios son un poco más seguros porque se ponen con drive bien cubierto y demás, ¿verdad? Ojalá los drivers sean IP67, o sean completo para exterior, igual que las conexiones. Todo lo que sea de empotrar en piso siempre se recomienda que tenga su respectivo drenaje, porque si ha pasado muchísimo y sé que sea con esta marca o con cualquier otra, a la hora de instalarlo no dejan el drenaje correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que debajo de la luminaria hay que dejar unos aproximadamente 30 centímetros de drenaje de piedra para que la luminaria no se convierta en un espacio hermético. ¿Por qué? Porque si ustedes no quieren dejar ese tipo, este drenaje, lo que tienen que hacer es instalar una luminaria que sea sumergible. ¿Por qué? Porque cuando llueve, dentro de ese hueco se llena de agua. Entonces, las luminarias que son para exterior IP67 no están hechas para estar dentro del agua. O sea, soportan que el agua pegue en ellas, más no estar sumergidas dentro. Entonces, si no dejamos ese drenaje y se llenan de agua, empezamos a tener problemas eléctricos o incluso de corrosión. Entonces es importante nada más considerar eso. Igual también lo que son volardos y paddlers, ¿verdad? Que son como más de caminos, igual todo en luz 2700, 3000. Ok, esto es lo que les mencionaba del drenaje. Por ejemplo, en este caso, les hicimos este diagrama para que quede como un poquito más claro. Siempre tiene que tener su housing, ¿verdad? Para proteger toda la parte eléctrica, que la instalación sea IP67, la conexión. Estos 30 centímetros de drenaje en la parte inferior, porque si no, alrededor de ella se va a llenar de agua y entonces ya lo que les comentaba de hacer que la luminaria sea sumergible. Sino que si no tenemos opción de dejar este drenaje, lo mejor es encontrar una luminaria que sea completa sumergible para piscinas, por ejemplo, para que no tengan este problema. De lo contrario, siempre hay que dejar el drenaje, como les digo, ya sea de esta marca o de cualquier otra, siempre es importante tener esto bien claro. En cuanto a lo que es iluminación exterior y cuántas luminarias elegir o dónde ponerlas, es básicamente buscar un equilibrio, ¿verdad? Todo lo que les mostré anteriormente funciona para exterior, todo se va a ver muy lindo, muy decorativo, pero ¿qué va a pasar si no tenemos este equilibrio, como en este caso? Voy a tener buena iluminación aquí, aquí atrás y a un costado, pero de este lado me olvidé y parece como que no existe iluminación ahí. Entonces simplemente más no es sinónimo de mejor, sino es mejor menos y equilibrado que más y desequilibrado. ¿Ok? Básicamente esa es la idea. Si pueden ver aquí, aquí tenemos bastantes luces, están bastante bien distribuidas. Puede ser que tengamos mucho más en un espacio, de repente que necesitamos un punto focal, pero siempre se busca que haya como un recorrido, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver en este caso, no tengo exceso de luminarias, pero sí están ubicadas en puntos estratégicos y hay un equilibrio. Tengo oscuridad donde lo necesito, iluminación donde lo necesito. Entonces, básicamente esa es como la idea. Incluso aquí pueden ver, ¿verdad? Que tengo un equilibrio. Tengo poquitas luces, pero en los puntos específicos. Entonces, tengo un equilibrio porque tengo iluminación aquí y la misma cantidad de iluminación la tengo en el otro extremo. No tengo exceso de luces, no necesito incluso iluminar los árboles, pero tengo este equilibrio. Básicamente eso es el principio en cuanto a lo que es iluminación exterior. Está todo lo que son fachadas. En cuanto a fachadas, bueno, existen las que son RGB, de DMX, ¿verdad? Igual, esto es con una sola cometida eléctrica y con un solo controlador puedo interconectar hasta 60 piezas. Esto me permite que haya muchísimo más economía y lograr, pues, proyectos grandísimos y preciosos en cualquier espacio o fachada de edificios, ¿verdad? Existen tanto los que son tipo reflectores que incluso estos pueden instalarse sencillos, sin DMX, que ya tienen como unas configuraciones predeterminadas, tienen unos botoncitos en la parte de atrás donde se le dice qué exactamente se quiere y no necesariamente con el control. Pero también está la opción de hacerlo con el control y hacerlo también gradualmente, porque en algunos proyectos se empieza de una manera y pues se puede continuar, ¿verdad?
Si se va a instalar igual en monocromático, que anda entre los 2700 y 3000, y si no sería ya el RGB. Básicamente esto es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Una uniformidad que tenga como un sentido, básicamente. Esto no es tan complejo en cuanto a la instalación, sino más que todo como que tenga como ese equilibrio que les comento, ¿verdad? En cuanto a lo que son fachadas de viviendas, siempre vamos a tener luminarias tipo reflectores, step lights, luminarias tipo apliques de pared que me generan como más acentos, siempre respetando estos 2700, 3000. Igual existen los wall washer que le dan como mucha elegancia a las luminarias, ya esto ya es como una cuestión más estética, pero que le da mucho valor a veces a los proyectos en cuanto a visualmente hablando, ¿verdad? Le sube pues la plusvalía muchas veces a los proyectos residenciales porque pues todo el mundo nos encantaría tener espacios como este, ¿verdad? Y si ustedes ven acá, realmente no son luminarias tan complejas, simplemente son empotrados en piso, apliques de pared y luminarias empotradas en piso como dirigidas a muros, ¿verdad? Simplemente es como se presenta. Si yo, por ejemplo, a esto le quito toda la iluminación exterior, pues es un espacio muy plano. Realmente, si ustedes ven, no tienen demasiado diseño en cuanto a plantas o demás. Entonces, pues la luz siempre le va a dar como ese toque especial, que es lo que yo quiero como que ustedes tengan como claro y que entiendan que no necesariamente a veces es capricho o gusto, sino que pues le da como ese valor agregado a los espacios, ¿verdad? Y eso sería de mi parte. Aquí entonces yo les voy a dejar el espacio para que hagan las consultas y poder ir viendo cómo les puedo ayudar. Raquel, desde el chat nos indican, bueno, don Joel Antonio Sequeira nos dice si tienen luminarias similares atenuables compatibles con equipos Leviton. Vos hablaste de los Dimero, por ejemplo. Tal vez si les recuerdas. Correcto. Correcto. Sí, básicamente casi que la mayoría de las luminarias nuestras que son dimeables son compatibles con Leviton. Como les estuve comentando, ¿verdad? No necesariamente quiere decir digamos, si por ejemplo el control de iluminación Leviton dice que es TRIAC y la luminaria es TRIAC, quiere decir que son compatibles ya desde ya. ¿Verdad? Siempre es bueno saber cómo es que cómo es que este control va a alinear esta luminaria, porque puede ser forward o reverse, ¿verdad? Que la luz va a ser cortada en el momento en que entra o en el momento en que sale. Entonces siempre es importante tener claro esto, ¿verdad? Ya eso más es un tema de controles normalmente y debería de ser que el de controles de iluminación les diga si es compatible o no. Y por lo general, bueno, por lo menos nosotros sí les damos muestras a nuestros distribuidores para que ellos puedan ver directamente con los clientes y ver temas de compatibilidad y hacer las pruebas correspondientes, que es lo que siempre se recomienda. Gracias. Don Denis Hidalgo nos dice en qué parte del empaque de la luminaria puedo encontrar o interpretar el dato de la altura óptima de iluminación. En el empaque, bueno, normalmente debería decirlo en la ficha técnica, no necesariamente en el empaque, pero eso es importante que siempre soliciten las fichas técnicas. Si la luminaria no tiene la información que les comentaba, en la ficha técnica es porque la luminaria no lo tiene y eso quiere decir que la empresa como tal no tiene certeza verdadera de qué estándar tiene. Por ejemplo, en el caso del ángulo de apertura, puede ser que el lente como tal del LED no esté definido y entonces no lo va a decir en la ficha técnica. O, por ejemplo, si en la ficha técnica no lo dice qué cantidad de lúmenes tiene, es porque el LED no es de la suficiente calidad como para la empresa decir, tiene tantos lúmenes porque no ni siquiera ellos mismos saben cuántos lúmenes tiene. Entonces siempre es importante. Toda esta información tiene que venir en las fichas técnicas, no necesariamente en el empaque. Los empaques es más una cuestión, digamos, visual de diseño, no, casi siempre, es decir, casi que el 80% de las veces no viene la información en el empaque, viene la información mínima como la cantidad de watts por lo general, pero sí debería decir una ficha técnica y es decir, la empresa en la que cumple la iluminación debería de tener la ficha técnica completa. Si la luminaria es verdaderamente de calidad, ¿verdad? Debería de tener la ficha técnica con toda la información que estuvimos viendo por acá. Con solo Lighting si lo tenemos. Con solo la sí lo tenemos. Muy bien. Buenas noches, saludos desde Panamá. Una pregunta al momento de evaluar alternativas de iluminación. ¿Cómo equilibran ustedes la relación entre lúmenes, wattaje y el costo inicial versus el costo operativo a largo plazo para garantizar eficiencia sin comprometer la calidad lumínica del proyecto?
Ok, bueno, es importante, ¿verdad? Lo primero que tienen que tener claro en cuanto a eso es básicamente el momento de elegir la luminaria. Eh, Nosotros, bueno, para que tengan como una idea, nosotros somos fabricantes, realmente contamos con aproximadamente 150 distribuidores a nivel país, Costa Rica. Igual estamos viendo el tema de exportación, ¿verdad? En el caso del caballero que nos habla desde Panamá, que igual se puede contactar conmigo, pero sí ya digamos, ya esta consulta es más un tema de fabricación. Entonces, hay un tema con respecto a la cantidad de lúmenes, de watts, ¿verdad? Que sí tiene una correlación, claramente, obviamente, entre más watts tenga la luminaria, más lúmenes va a tener porque va a necesitar más cantidad de energía para poder funcionar en mayor, es decir, para tener mayor brillo, por decirlo así. Este, ¿Qué pasa en algunos casos? Bueno, pasa muchas veces que, digamos, hay empresas que básicamente todos los LEDs vienen de China, ¿verdad? Las mayores fábricas de LEDs están en China. Entonces, si ustedes van a comprar una luz, ya sea en Panamá, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ellos o fabrican la carcasa de la luminaria en el país de ellos, pero importan los LEDs de China o de Austria. ¿Qué pasa en el caso de nosotros o de muchas fábricas estadounidenses también? Es mucho más sencillo fabricar en China porque ya están los LEDs en China. Entonces, estos LEDs que se fabrican en este lugar, ¿verdad? Vienen, por ejemplo, lotes de luz. Entonces, en este lote hacen como las pruebas correspondientes para saber si estos LEDs verdaderamente cumplen con el requisito que se necesita para venderlos en este estándar, en este o en este. Entonces, hicieron las pruebas en este lote y este lote dice que salió al 100% bien. Entonces, son las luminarias que van a tener esa correlación entre el wattaje, los lúmenes y la temperatura de color. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los LEDs que, por ejemplo, tuvieron como tal vez algunas diferenciaciones? Ahí se venden como en este estándar, que son más económicos, entonces las luminarias son más económicas. Entonces ya la correlación entre el consumo, la cantidad de luz emitida y la temperatura de color exacta se reduce. Entonces ya esa correlación ya no es tan exacta como tal. Al igual que a veces existe como el LED que es un poquito más bajo, que incluso a veces dice uno, le instalé y me dijeron que era no sé, luz 3000 y compré tres y los tres iluminan 3000 diferente. O ponen un rango entre los 2700 y 3200 porque es un LED que no salió completamente al 100% bien y entonces se vende en este rango. Entonces, básicamente, por lo menos a nivel de solo lighting, nos hemos pues eso, ¿verdad? Cuidado mucho en que verdaderamente seamos una marca competitiva, que podamos mantener esa correlación entre la cantidad de watts, los lúmenes y las temperaturas de colores sean total y completamente compatibles, que además, por lo menos en el caso nuestro, sí existe, digamos, eh, una, es decir, las luminarias tienen una vía útil. Si nosotros decimos que son 50.000 horas, las luminarias por el tipo de LED que nosotros instalamos, las luminarias van a venir con un estándar durante los primeros, las 50.000 horas. Y después de las 50.000 horas ya van a empezar a reducir su calidad. ¿Por qué? Porque estamos dándoles los 5 años de garantía y las 50.000 horas, ¿verdad? Si, por ejemplo, en algunos casos les dicen, bueno, son 50.000 horas, pero a las 20.000 horas van a empezar a ver una caída en cuanto a la calidad de luminaria del uso. Entonces, va a haber una reducción en cuanto al brillo de la luminaria, una reducción en cuanto al color de la temperatura de la luz y así va. Entonces, básicamente eso va a depender mucho del LED que se esté instalando o digamos, en la fabricación de la luminaria como tal. Básicamente eso es lo que se busca, ¿verdad? Igual no significa que porque nosotros estemos buscando solventar bien de la mejor manera este tema, no significa que es que seamos extremadamente costosos. Tenemos pues precios muy competitivos, para ser honesto, pero sí, digamos, esa es la razón por la que en algunos lugares son las luminarias más económicas y tenemos esta diferenciación en cuanto a ese tema, ¿verdad? Correlación entre wattaje, temperatura de color, uso diario y caída, digamos, de vida útil de la luminaria. Raquel, eso me deja pensando. ¿Y cómo podemos entonces tener la certeza de que estamos comprando una calidad de LED adecuada? ¿Eso se coloca en algún lado o más bien lo ocultan y se muestra como una ventaja comercial en precio?
Exactamente, normalmente lo ocultan, por eso les digo que es muy importante, es decir, los puntos más críticos donde las personas lo pueden ocultar es por lo general en el tema de las garantías. ¿Por qué? Porque si yo les doy como empresa, no sé, mi empresa se llama X, ¿verdad? Entonces yo como empresa les doy y les digo que tienen 5 años de garantía y 20.000 horas. Entonces es lo que se va a cumplir primero. Claramente, si son 20.000 horas, que por lo general va a ser así, ya yo no puedo estar segura de que realmente esa luminaria me va a dar los 5 años de garantía. Es la forma en que juegan, digamos, comercialmente con esos temas, ¿verdad? Es la forma en que lo hacen. Por otro lado, lo que les digo también, si en la ficha técnica no está toda la información, por ejemplo, me han llegado muchísimas fichas técnicas, es decir, en el transcurso de mi carrera, por muchos años fui solamente diseñadora y me llegaban las fichas técnicas de lo que querían homologar o lo que querían poner y las fichas técnicas simplemente decía 12 watts, temperatura de color 3000 y es IP20. Y eso era todo lo que la ficha técnica decía. Entonces, si la empresa no les puede confirmar a ustedes verdaderamente ni en qué temperatura de color trabaja, ni cuántos lúmenes verdaderamente la luminaria funciona, ni si las garantías corresponden verdaderamente al uso diario, a la cantidad de horas de vida útil de la luminaria o a los años de garantía, esos temas son los que hacen o la forma en la que ocultan esa información para que compren luminarias que verdaderamente son más, mucho, mucho más económicas que las consigues hasta en 3.000 colones en el supermercado, pero no cumplen con verdaderamente todos esos parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Que a la larga son cosas que salen más caras, porque la compro ahorita, la instalo y en 3 meses se me dañó o en 3 meses ilumina menos y tal vez instalé ahorita el proyecto y en 20, 15 o un mes que las tuve que cambiar o necesitaba aumentar la cantidad por X razón y entonces ya se ve más oscura de un lado que el otro porque no verifiqué que la información necesaria la tuviera y que la empresa pudiera validar verdaderamente esto. Blue Lighting o ustedes acá localmente eh, pueden brindar la asesoría ante un proyecto. Si yo llevo algo, llevo una necesidad, llevo un espacio, ustedes pueden ayudarme a elegir la mejor opción. Claro que sí, nosotros siempre los vamos a acompañar. Bueno, como les comentaba, no vendemos el producto directamente, pero sí podemos, digamos, acompañarlos en cualquier proceso de proyecto que estén llevando. En ese caso, normalmente si ya quisieran adquirir la luminaria, pues sí los canalizaríamos con un distribuidor nuestro, pero sí damos total y completamente acompañamiento y asesoramiento en cualquier proyecto que necesiten. Muy bien. No veo más consultas en el chat. Ya pasamos la presentación que usted estaba haciendo, por lo cual los compañeros del Zoom, si abren su chat, van a poder bajar la capacitación y recordar que esta va a quedar grabada en el canal de YouTube y se va a reproducir también en los diferentes canales AD. Estamos, si nadie va a preguntar algo más, realmente muy complacido con la presencia de Raquel Rojas, la especialista de Sensa, hablándonos precisamente de consideraciones en diseños. Sí, nos están preguntando, ¿dónde consiguen el producto acá en Costa Rica? Pues tenemos demasiados distribuidores realmente, ya depende mucho de qué zona sean, ¿verdad? Igual si quieren inscribirme a mí directamente, aquí les dejo mi correo y mi número de teléfono. Yo les puedo compartir los mapas con los distribuidores que tenemos si quieren contactarse directamente. Igual con mi persona, también les dejo abierto el tema de que si necesitan ver, pues acompañamiento en algún proyecto, yo con muchísimo gusto los puedo asesorar, ¿verdad? Igual sea yo o sea un compañero mío, podemos hacerlo. Entonces, nada más me escriben y con mucho gusto yo les comparto todos los distribuidores que manejamos a nivel país. Muy bien, ahí está entendido. Realmente ellos sí, sí les puedo dar fe de que hay muchos distribuidores de los que son amigos de la Asociación de Electricistas, no les vamos a decir para no quedar mal con alguno, pero sí, inclusive tienen una página web local, ¿cierto? Correcto. En la página pueden encontrar todos los productos. Asimismo, si, bueno, si ustedes ya son diseñadores directamente o arquitectos o así, pueden encontrar también las simbologías. Nosotros hicimos pues todo un trabajo interno de simbología si quieren pues apoyarse con eso, porque muchas veces también hay un tema de homologación, ¿verdad? Que a veces la gente necesita diseñar y a veces no sabe qué tanta información tiene que tener. Para nosotros como diseñadores o como vendedores, a veces es muy difícil pues saber exactamente qué es lo que están necesitando, si no tienen planos o demás.
Entonces, a veces es mucho más sencillo pues tener como este listado, ¿verdad? De qué es lo mínimo que debería decir cada proyecto para que podamos nosotros pues, ayudarles, ¿verdad? Incluso nosotros mismos a hacer recomendaciones. Entonces, también ahí pueden descargar las simbologías. Todos nuestros productos van a estar ahí, van a poder encontrar todas las fichas técnicas. Si son diseñadores, igual están todos los IES para diseñar en Dialux. Nosotros igual hacemos estudios de iluminación también para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces ahí en la página en www.sololighting.com van a poder encontrar toda la información. De hecho, yo ahora en la tarde bajé, vienen en zip, la simbología, la estuve bajando para verla. Entonces es parte de lo que nuestro socio comercial de Sensa nos ofrece hoy a través de Raquel y Solo Lighting, lo que es esta solución en iluminación. Raquel Rojas González, la especialista que nos acompañó el día de hoy. Les recordamos que mañana tenemos las capacitaciones que inician en interpretación de planos con el ingeniero Denis Brenes, inspector oficie, CEFIA, con muchos años de experiencia en revisar proyectos que tienen que estar normados de acuerdo al NIC. Por tanto, ustedes van a tener un instructor de peso mañana para cualquier pregunta con respecto a la normativa y al reglamento de planos del CEFIA, cumplimientos, órdenes de sellado, todo este tipo de cosas. Y el domingo, la capacitación en sistemas de seguridad electrónica. Domingo para aquellos que se les incomoda entre semana, de 8 a 1 de la tarde. Tampoco es que le vamos a quitar todo el domingo, pero van a tener muchas regalías de Intrade ABC en estas capacitaciones. 8415-9801, también viene control eléctrico de motores, PLC y micro PLC, o los relés inteligentes Logo y Celio, que trabajamos en la Asociación de Electricistas. Raquel, un placer, que me vaya muy bien. Entonces, un mensaje de despedida para cerrar la transmisión. Pues agradecerles a todos el espacio, el tiempo, pues las consultas también creo que son muy importantes y pues no, la verdad es que a mí esto me encanta y espero que les haya sido de mucha utilidad. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Nos vemos en los próximos seminarios virtuales o a través de las charlas presenciales. Buenas noches, feliz fin de semana. Buenas noches.